nosotros, entre los ejercicios que estamos haciendo, a la gente que recién se está conectando a este programa, gente que está viéndonos de otros países, debemos aprovechar para decir lo siguiente. Nosotros tenemos, desde hace un tiempo, estamos haciendo este programa a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, que la gente esté en el tráfico preparándose para salir, es la hora premium para estas cuestiones. Y así que nosotros vamos a retomar esa disciplina de estar desde las 7 de la mañana en vivo para ustedes a través de YouTube. Estamos ahora, estamos por el canal 106 de Claro, pronto estaremos por varios canales nacionales, así que estén atentos con eso. Yamel, que tiene el guión a mano, nos va a apoyar un poquito. Nelson, Alba Martínez. Sí, aquí hoy inicio yo. Ustedes saben que se hizo muy de tendencia unas bolsas que aparecieron en Río San Juan, y es que en enero, el 14 de enero, 14 africanos provenientes de Senegal y Mauritania zarparon en una embarcación con destino a Europa, Isla Canaria, y tras 6 meses en el mar fueron encontrados muertos en Río San Juan, República Dominicana. El hallazgo notificado por las autoridades dominicanas a Senegal incluyó restos humanos y una mochila con 12 paquetes de sustancias, algunos cocaínas. También se encontraron unos 50 aparatos telefónicos. El presidente de la ONG Horizonte Sin Frontera explicó que los desaparecidos partieron entre el 22 y el 23 de enero y estaban en busca de información sobre sus paraderos desde entonces. Y las autoridades dominicanas pues se pusieron en contacto con las autoridades de Senegal y notificando el que encontraron pues pertenencias de esas personas. También el presidente de la ONG ya mencionada comentó que muchas personas en Senegal están desaparecidas y se desconoce su destino, ya que algunos podrían estar en el desierto o fallecidos. El canciller dominicano Roberto Álvarez informó que se han establecido contactos con Senegal para notificar el hallazgo y seguir los protocolos nacionales y pertinentes. Imagino que muchas personas, igual que yo, se encontraron extraño el que unas personas provenientes de África, que bastante lejos se encuentran, y que se encuentren aquí en República Dominicana, muchas personas se encontraron muy extraño. Yamel Castro tiene algunas más informaciones sobre este tema. Bueno, señores, ayer estuvimos hablando de este tema, ayer o antes de ayer, Iván. Antes de ayer. Antes de ayer hablábamos con la doctora Iches este tema de este bote de 40 pies que se encontró a unas 30 millas náuticas de la costa de Río San Juan, donde un pescador que estaba en sus labores cotidianas normales, pues se encuentra con este bote de 40 pies que, ojo resaltar que es un tamaño, como bien dijimos ese día, que no es lo común para este tipo de embarcaciones ilegales, ¿verdad? Ejemplo, cuando van de aquí hacia Puerto Rico usan unos botes más pequeños. Pero bueno, se encontró este bote y para terror y mala suerte de este pescador, pues encontró una cantidad de osamentas increíble, que recuerdo que en ese día, antes de ayer cuando lo hablábamos, se estimaba que podía haber entre 25 y 30 esqueletos, pero que eso no estaba confirmado porque precisamente se habían mezclado los huesos o las osamentas. Y pues por supuesto que había que hacer, determinar todo, hacer una investigación más profunda, y pues hoy ya tenemos más informaciones. Pues resulta que no eran 25 o 30 osamentas o esqueletos, sino más bien se trata de 14, ya aparentemente formaron, ¿verdad? Por grupos cada uno, y 14 osamentas fueron las que se encontraron el pasado miércoles. Y los médicos legistas concluyeron que se trataba efectivamente de 14 esqueletos. Pues el 6 de agosto fue que se encontró esta embarcación, que lo encontró el pescador, como ya mencioné, y hasta el momento todavía no tenemos cuál pudo ser la posible causa de muerte de estas 14 personas que encontraron ahí en ese bote. Dicen que los resultados sobre lo que será la causa de muerte de las personas podría tardar
hasta un mes. O sea que entiendo que en un mes debemos estar actualizando esta información, porque la verdad es que nos llama muchísimo la atención el hecho de que estos esqueletos se encuentren todos juntos. Hablábamos de que es muy extraño que hayan perdido la vida todos al mismo tiempo, que en ese tipo de embarcaciones, cuando las personas van falleciendo, pues las van tirando al mar, porque es un tema de practicidad, ¿verdad? En ese momento, a pesar de que eso suena extremadamente cruel. Pero el INASIF dice que más o menos un mes se va a tomar para poder determinar cuál fue la causa de muerte de estas 14 personas. Yo recuerdo que antes de ayer también, cuando lo hablábamos, yo le decía a la doctora Iches que imagino que, por supuesto, por el tamaño de los huesos que se encontraron, se podría determinar si existía la presencia de algún niño en el bote. Y de ahí uno podía determinar si eso era un viaje familiar, si la gente se iba en familia junta o si se trataba más bien de simplemente un transporte de unas sustancias ilegales, o de qué se trataba este viaje. Pues ya se ha confirmado, igual por el INASIF, que ninguna de las osamentas pertenece a niños, es decir, todos eran de adultos. Para identificar a estos fallecidos, bueno, se estarán realizando lo que serán pruebas de ADN y se estarán comparando con los familiares, señores, familiares que han estado durante meses buscando a sus familias, porque como bien Alba mencionó, estas personas estos desaparecidos partieron desde su punto de origen entre el 22 y el 23 de enero, señores, y hoy estamos a 9 de agosto. Así que usted podrá imaginarse lo que ha sido esta pesadilla para esos familiares sin saber el paradero de sus seres queridos y que de repente aparezca este bote aquí en Río San Juan, República Dominicana. Las osamentas actualmente están en una unidad forense en Santiago. Esta unidad está completamente reforzada por personal de Santo Domingo debido a la cantidad de restos de estos 14 esqueletos encontrados. Además, se está también investigando una mochila que sabemos que se encontró en la embarcación, que contenía, ya es oficial el número, 12 paquetes de una sustancia sospechosa que se estima podría ser cocaína o heroína. La DNCD actualmente está pues analizando la sustancia. Ahí tenemos en pantalla varios de los paquetes para poder determinar qué tipo de sustancia aparentemente ilegal era la que se transportaba además en este bote de 40 pies. También se encontraron teléfonos celulares, ahí también están en pantalla. Se encontraron dispositivos GPS también en esta embarcación. Por supuesto, señores, esto ha generado mucha preocupación en Mauritania y Senegal, donde, como bien dije, muchas familias desde enero están buscando a sus familiares, más bien preocupados, sin saber de ellos, 7, 8 meses más tarde, aún sin tú saber, tener idea de si tu familiar se quedó en el mar, de si llegó donde quería llegar, de si, bueno, un sinnúmero de cosas. Aquí, siempre que hablamos de desaparecidos, hablamos de lo terrible que es, porque la gente no puede vivir su ciclo, ¿verdad? El ciclo normal e ideal que la persona vive de, ok, veo el cuerpo, efectivamente, perdió la vida, le hago un proceso de un velorio, de un entierro y demás. Y bueno, lamentablemente en este caso, los familiares de estas 14 personas fallecidas no podrán hacer eso. Hasta el momento, pues se dice que estas personas iban en una ruta migratoria hacia Europa, de Senegal y Mauritania hacia Europa. Y esta es la ruta atlántica que va desde África a las Islas Canarias. Y según tenemos información, esta es de las rutas más peligrosas, pero también bastante común en ese país de África. Con la Organización Internacional para las Migraciones, esta organización ha reportado ya más de 700 muertos o desaparecidos en este año, en este 2024, producto de esta ruta. También igual la organización española Caminando Fronteras, que ha contabilizado más de 4.800 víctimas en los primeros 5 meses del año apenas, señores. Si creíamos que el tema Puerto Rico, República Dominicana o la vuelta por México era un problema y era peligroso, pues vemos que hay unas rutas todavía peor,
porque miren, una cifra de 4.800 víctimas en apenas 5 meses, eso es espeluznante, Iván. También Tenemos un cortecito, Alba, a tu comentario. Vamos a que ver un también corte. quería comentar o agregar a lo que Yamel decía, que estuve viendo, que en las Islas Canarias hay más de 6.000 niños en casas de albergue que vienen desde Senegal, o sea, es una cantidad bastante grande y solamente es un registro desde enero hasta junio de este año, o sea que es una cantidad bastante grande. Vamos a ver el corte que tenemos en producción, por favor. Ellos no saben, y por eso estamos buscando. Si están muertos, si están vivos, no lo sabemos. Hay gente que le están buscando desde meses, otros años, que no sabemos. Otra cosa que yo le quiero preguntar, ¿en el barco hubo droga? Sí, encontraron 3 paquetes de droga. ¿Qué tipo de drogas? Eran cocaína. ¿Y usted cómo sabe que salieron en enero? Las células que han encontrado, que han mostrado en la tele. Entonces ha reconocido a esa gente que han salido en enero. Ok, En Mauritania hay gente que han reconocido las células que hay. ok, entiendo. ¿Y usted sabe cómo se organizan esos viajes? Bueno, de forma clandestina. Es que hay gente que cobran dinero y luego que le meten en barco, se esconden y se van. ¿Y cuándo? Porque aquí nadie dice que me voy mañana, entonces se esconde. Por eso las familias están aquí muy desesperadas buscando, porque nadie pide permisión para ir. Entonces son gente que están buscando dinero y luego se va. Hay gente que organiza el viaje. Bueno, así funciona. Ok, ¿y cuánto dinero suelen cobrar? No sé si usted lo sabe. Bueno, 1 millón de francos CFA, casi algo como 1.500 euros, suelen pedir 1.500 euros. Sí, eso es, señores. Damos el crédito a Diario Libre. Esta entrevista se le otorga a un periodista de ellos que consiguió comunicarse con una de las personas que es parte de esas organizaciones que están dando seguimiento a estos viajes ilegales desde Senegal y esas naciones africanas. Miren, debemos hablar nosotros ahora del funcionamiento de los viajes ilegales en Senegal. Una traficante de personas en Dakar revela cómo se organizan los viajes, dando los detalles. Estos viajes se hacen en cayucos para inmigrantes senegaleses hacia las Islas Canarias. Este tema del flujo de africanos para poder llegar a Europa y lo que se le hace más fácil es las Islas Canarias por un tema de proximidad. Esto va sobre la línea del financiamiento que se hace ahí. Se compran las embarcaciones, se compran los motores y la gasolina. Esta persona hace esa parte de financiar el viaje, ¿verdad? Coordina además con los patrones para el viaje. Asegura haber ayudado a más de 1.200 personas a alcanzar Canarias, aunque la ruta atlántica es sumamente peligrosa. Mariama afirma que sus cayucos no han naufragado nunca y ha destacado la calidad de sus patrones. Pero, bueno, el cayuco, me apunta a producción, el cayuco es una embarcación rudimentaria que se fabrica muy artesanalmente. La que llegó aquí es ese tipo de embarcación que estamos hablando. Entonces también asegura haber ayudado a esta persona, como les he dicho, y que no ha naufragado, o sea que ha tenido éxito en sus viajes que ha mandado. También dice que una víctima de estas mafias cuenta su experiencia, intentó llegar a Canarias, pero su cayuco volvió a Senegal. Dios santo. Ahora, desesperada por mejorar su situación económica, planea intentarlo de nuevo, Nelson Valdés. La falta de oportunidades en Senegal empuja a muchos a arriesgar sus vidas en busca de un futuro mejor en Europa. Esto ha sido un flagelo que ha pasado en muchas naciones. Nosotros aquí tuvimos una época que los viajes en Yola, Puerto Rico, eran interdiarios y cuidados y más, por el tema económico y las ideas de que hay posibilidades en otros horizontes. La migración senegalesa a Canarias ha aumentado con más de 39.000 personas, llegando en 2023. Senegal, un país con una alta tasa de pobreza y un mercado laboral muy competitivo, enfrenta desafíos significativos. Muchos senegaleses se sienten impulsados a emigrar debido a la falta de oportunidades y la precariedad económica. En la pesca, que es uno de los principales sectores en Senegal, los pescadores enfrentan competencia de barcos grandes y redes ilegales que eliminan sus posibilidades. Algunos incluso usan cayucos para transportar migrantes y pasar, a pesar de la falta de recursos. Abdou, un senegalés que llegó
a Europa en 2006 y regresó tras años de trabajo en España, desaconseja la travesía. Y esto me recuerda una canción de Rita y Diana, que dice que se fue a Nueva York a bregar con hielo y que dice que eso no se lo recomienda a nadie. Porque la gente aquí dice o piensa que es solo llegar y el dinero le va a caer del cielo. O como decían en la película de Nueva York, que el dinero está en el piso y que usted se baja y lo recoge. Las travesías internacionales, irse a una nación desconocida, que a veces no se conoce ni el idioma, es un asunto muy complicado y este Abdou, que tuvo la experiencia, lo está desaconsejando, aunque sugiere también a los senegaleses que trabajen para mejorar la situación en su país, y la ilusión del dorado europeo sigue siendo fuerte para muchos. Hay gente que aún anhela y entiende que llegar a Europa es la salvación para ellos. Aprovechemos para recomendar, como dice Colombia, yo siempre estoy citando películas, dice Colombia, yo también adepto a estas cosas. Hay una película que se produjo hace un tiempo de arte, se llama Io Capitán, es como Yo Capitán, de un muchachito africano que tiene que asumir el capitaneo de un barco cuando el capitán muere en esa travesía y él tiene que hacerlo llegar a Europa y lo consigue. Pero sobre esto, señores, hay otra parte que ustedes tienen aquí, que es el terrible drama de Senegal, que ya menos va a hablar de eso, y es lo que lleva a la gente, las condiciones de vida. Nosotros, por fortuna, lo que dije anteriormente que pasaba aquí con gente yéndose en Yola a Puerto Rico, tal vez hemos sido disuadidos de eso, tal vez porque República Dominicana ha mejorado económicamente, que mucha gente no lo cree, o tal vez porque las fuerzas de la Marina estadounidense se han esforzado más y ya los dominicanos creo que le han bajado un poco a eso de irse a Puerto Rico en Yola. Llama el Castro. Mira, Iván, este tema en Senegal no es un tema aislado. Como bien hemos comentado, no es que casualmente sale este bote, llega 6, 7 meses después y llega con unos esqueletos, unas osamentas a un país que está bastante lejano, sino que, como bien hemos dicho, es una práctica que se hace allá, como bien antes era muy popular aquí, el tema de irse a Puerto Rico. Hay que hablar algo importante. Senegal está dentro de uno de los países que tiene el peor ranking de lo que es el desarrollo humano. Está específicamente en el puesto número 170 en el índice de desarrollo humano, que por supuesto es un lugar malísimo. Eso quiere decir que ahí pues los niveles de pobreza, lo que es la calidad de vida y eso mismo, el desarrollo que puede tener un ser humano ahí es pésimo. Específicamente hablando de la pobreza, además de que el 40% aproximadamente de la población vive en zonas rurales no desarrolladas, pues la tasa de pobreza en Senegal anda por el 57.3%, que es altísimo, además de todo. En países donde se dan estas condiciones es donde es más común que sucedan este tipo de tragedias, de desgracias, porque tratan de huir de condiciones de pobreza, de condiciones extremas. Y yo digo que caen en la trampa, porque creen que llegando a otro país vas a tener una vida mejor, y entiendo que no necesariamente eso es cierto, que depende de muchas cosas, y yo siempre entiendo que debe haber mejores opciones que esa. Bueno, hubo un naufragio que también salió desde un cayuco en la costa de Cabo Verde, zarpó desde Senegal igual, y hasta el momento ha dejado 7 muertos, señores, y 56 desaparecidos. Hablamos que esto triplica, cuatruplica el número del que hablamos inicialmente, de la cantidad de cuerpos que se encontraron aquí. Fíjense que ya esto es una tendencia, lamentablemente, en este país de África. La Organización Internacional para Migraciones, la OIM, ha confirmado estos números basándose más que nada en los testimonios de los familiares que están precisamente o que sufrieron ya la pérdida de un familiar o que los siguen buscando. Este cayuco zarpó con 111 personas a bordo y salió el 10 de julio desde Fas Boyé en Senegal. Hasta el momento se han rescatado solo 38 personas de esas 101, y hasta el momento esas personas están siendo atendidas en la isla de Sal, mientras que el paradero de ese bote aún no está claro. Este incidente ha resaltado que existe la desaparición de muchísimas personas que están emprendiendo estos viajes tan peligrosos, y la portavoz de la OIM, M. Shelley, ha enfatizado la urgente necesidad
de establecer vías migratorias seguras y regulares, ¿verdad?, para esta población y sobre todo para que esas personas que tienen ese deseo de salir de ese país no sean víctimas precisamente de los traficantes y los contrabandistas, porque fíjense como aquí, para muestra un botón, el bote que recibimos tenía 12 paquetes de una sustancia desconocida, probablemente cocaína o heroína. Ya para pasar con Nelson, pues yo me pregunto y quisiera que Nelson me aporte a ver si, ¿verdad?, si yo estoy perdida. Una persona que vive en un país donde el 57,3% de la población, más de la mitad de la población, es pobre. Donde el 40% vive en zonas rurales. Donde las personas hacen estos viajes de manera clandestina, como bien escuchamos en esa nota de voz, no le avisan a los familiares que se van, y no es un secreto para nadie porque esas rutas, ¿verdad?, de inmigrantes siempre son en condiciones paupérrimas, deplorables, pasa de todo. Las que son por tierra, las personas son víctimas de violación, un sinnúmero de cosas. Pero encima, tú, como persona que estás dispuesta a arriesgar tu vida, tú literalmente te montas en un bote a sabiendas que tu vida puede terminar en ese bote y de una manera muy terrible, muy trágica. Pero encima tú tienes que pagar dinero para tú hacer eso. Tú tienes que pagar 1.500 euros aproximadamente para tú arriesgar tu vida, dejar a tu familia, morir en el mar, entre otras. O sea, con 1.500 euros en un país con esas condiciones, no es posible que tú no puedas hacer algo para mejorar tu vida de alguna manera y tener otra alternativa que no sea la que estamos viendo. Y lo mismo me pregunto con otro tipo de viajes. He visto personas que se van ilegal para Estados Unidos y tienen que buscar primero $5,000 o $7,000. Y después, a mitad del camino, le dicen, no, si tú quieres llegar, tienes que darme 3,000 más. Señor, y la gente lo consigue. Entonces, una persona que está en extrema pobreza, que se quiere ir de su país y se está dispuesto a irse en esas condiciones ilegalmente a otro país, que puede juntar 1.500 euros o que puede juntar 5,000, $7,000. Entonces, señores, con eso tú montas un negocio, con eso tú haces algo para cambiar tu vida, que no tienes que arriesgarte de esta forma. Eso yo no lo he entendido nunca. Bueno, tienes que tomar en cuenta, Yamel y audiencia, buenos días, tomar en cuenta varios datos. Primero, Senegal es uno de los países. Imagínate tú, Yamel, quiero que te tomes una máquina y nos vayamos todos acá, a Senegal. Frontera con Guinea, pobre que eso no tiene madre. Luego está Mali, del lado mío de espalda, y encima tengo Mauritania. 3 países más pobres uno que el otro. ¿Cuál es mi situación como país? De todo el planeta, vamos a suponer 199 países, ocupa Senegal en índice de desarrollo humano, como comentaba Alba, el puesto número 166. Ese está a lo último de la cola en el desarrollo humano. Tú lo habías dicho, más del 50% del país, un 57%, vive en la extrema pobreza, pero casi el 70% vive lo que se llama pobreza multidimensional, que es cuando tiene que ver que finalmente que por más esfuerzo que tú hagas, sigues dentro de la burbuja de la pobreza. Porque hay una cosa también, Yamel, que tienes que visualizar. La pobreza tiene un tema bien cabrón, y es que, por ejemplo, en el caso del deporte, en el caso, por ejemplo, del emprendimiento, cuando todos son pobres, tu economía es una economía limitada. Piensa a quién tú le vas a vender, a los que están en el barrio. Luego tú te mueves un poquito, te vas al centro, pero tú compites con otras personas que van a vender lo mismo. Pica pollo, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Fruta, lo que sea. Fruta, jugo, etcétera. Pero ahora vámonos a un tema mucho más macro. Yamel tuvo la oportunidad de ir a la escuela, yo no. Yamel tuvo la oportunidad, o Alba, de ir al colegio o a la universidad. Entonces yo empiezo a competir desde mi base de pobreza con ustedes dos. Tendría que darse un milagro de que organizaciones como Oxfam Internacional haya abierto una escuela en mi zona rural. Y que tú tuviste la oportunidad y que tuve la oportunidad de leer, escribir, y luego tuve la oportunidad de saber cómo se abre un computador, cómo se trabaja dentro de un software. Yo le hago una cosa, ¿qué es lo que pasa con la pobreza también, Yamel? Y luego ser africano y llegar a Europa. Eso es el drama de salir de allá, pero quiero contarte una anécdota mía personal. Yo, cuando yo llegué a España, trabajaba en una cafetería frente al Parque del Retiro en Madrid.
Yo llegaba a la horchatería como eso de las 5:50 de la mañana. Me levantaba muy temprano porque a las 6 de la mañana teníamos que abrir. Cuando yo llegaba, ya el marroquí que trabajaba con nosotros en la máquina abajo en el sótano, ya había llegado porque él llegaba a una hora que la policía no estaba haciendo ruta para que no lo viera. Para que no lo vea. Yo llegaba a las 5:50 y ya él había llegado. Yo cerraba la cafetería a las 11:30, casi 12 de la noche, a veces a la 1 de la mañana. Todas esas horas las trabajábamos nosotros dentro de la cafetería. Y a esa hora él salía del sótano para poder llegar a su casa a dormir para que la policía no lo viera. Lo que te quiero decir es para que veas un poco luego el drama humano. Ya una vez una persona llegó a Europa, ¿no verdad? Y todo también lo que estábamos allí, por ejemplo, sin papeles. Tienes que manejarte con toda una dicha detrás de ti para que no te tome la policía, para que alguien te dé trabajo. Yo te lo cuento, yo por ejemplo, mucha gente no me daba trabajo porque yo era negro, no me daba trabajo porque era caribeño o porque no tenía papeles. Ahora velo, yo hablando el mismo idioma, español. Calcula una persona de Senegal que no habla, que habla francés. Y que tiene una cultura completamente diferente. Que tiene una cultura, el olor, también en dónde estás durmiendo. Mucha gente duerme en un parque. Duerme en un, ¿cómo se llama? Un refugio. Muchas veces no duerme en un hotel, por lo tanto tú hieres cuando llegas a buscar un trabajo. No tienes dinero en efectivo para tomar un teléfono, en aquella época no existía el celular, y empezar a llamar para que alguien te dé un trabajo. Lo único que había era como, se llamaba El Rastro en Madrid, que era como un periódico que tú lo abrías y buscabas un trabajo allí y decías, mira, se necesita camarero, pero te faltan los papeles. Y luego estaba de la persona que te contrataba a ti, que te contratara. Y cuando te contratan sin papeles, entonces te pagan por debajo del mínimo, lo que ellos porque quieran. tú no puedes exigir absolutamente claro, nada. créeme, Yamel, y vamos a volver de nuevo al drama, que lo que te den, tú lo vas a aceptar con tanto cariño. Y yo tuve, mira, te voy a contar una cosa personal. Ese día que yo conseguí el trabajo, yo estaba literalmente, si yo conseguí ese trabajo, o yo quedaba literalmente en la calle. Y le cuento al señor que a mí me contrató, y el señor me dice, pero ¿y has visto algo donde dormir? Digo yo, sí, un hostal ahí en la calle Arenal. ¿Y cuánto sale? Digo, bueno, más o menos $550 o, al cambio todo el mes. Y él hace así, te lo juro por mis hijos, hace así, toma el bolsillo, dice, toma, vete al hostal a dormir. Esa suerte que yo tuve, es lo que te quiero decir, no la tiene absolutamente nadie que yo haya conocido y le haya contado la historia. Y esa historia que yo te cuento como inmigrante en Europa, lo que pasa cuando tú eres negro, cuando tú vienes de un país pobre, en ese caso, por ejemplo, de los senegaleses, su destino es España, es Italia. Piensa también que aparte Francia, del racismo... porque hablan francés, tienen que ir a Francia. Claro, y tú tienes que luchar también, Yamel, con la estigmatización. Por ejemplo, la gente te ve de un color, por ejemplo, tú tienes la dicha, tú eres blanca. No, yo no soy blanca. Bueno, pero eres más clara que un negro. Ok, Vamos a ahora decir, sí. ok, mira qué diplomático soy, ¿no? ¿Verdad? Mira, me salió la diplomacia de forma natural. Porque fíjate lo que ella me dice, que ella no es blanca, pero bueno. ¿Cuál es el fin de lo que te acabo de decir? Que imagínate tú que tú tienes que competir luego con españoles que son españoles, tienen los papeles, tienen la formación, tienen la educación. Para tú salir de la pobreza en ese mundo, imagínate lo complicado que es. Ahora vámonos a Senegal, yo salir en una lancha, reunir 1.500 euros. Te voy a poner un ejemplo que si tuviera Vargaville aquí, diría, es así. Un haitiano para venir para acá muchas veces tiene que vender su casa, Yamel, para poder pagar lo que le cobra los militares, nuestros malditos militares que agarran de la trata humana, de la miseria humana y le cobran $1.000, $1.500. Eso cuesta una casa de una persona pobre en Haití. Sí, claro. Tiene que reunir esos $1.500 para pagarle a un maldito militar para que lo deje entrar a este país. Lo va a dejar entrar a este país sin papeles, ¿no verdad? Por lo tanto va a llegar Pero por aquí lo menos a dar aquí vuelta. tienen trabajo seguro, porque hay todo un sector de trabajo que el dominicano rechaza y que efectivamente pues Tienes los toda la haitianos razón. tienen ahí un trabajo 100% seguro. Tienes la razón. ¿Tú sabes por qué siguen emigrando gente desde África a Europa? Por lo mismo que tú acabas de dar al palo. En el campo a mí sí me van a recibir, aunque yo sea negro, porque necesitan mis manos Ok. para yo recoger la fruta. Ok. ¿En dónde más me van a recibir? En los camiones de basura. No sé si tú fuiste a España hace poco, ¿no verdad? Sí. En la madrugada, si tú te fijas el color de los que están atrás recogiendo la basura, algunos son blancos y otros son negros, son de Senegal. Muchos de ellos, de Mauritania, de Mali, de otras partes de África. Entonces aquí yo vuelvo ya a mi pregunta. Bajo todo el contexto y todo lo que tú nos acabas de explicar, el caso tuyo, que tuviste una diosidencia
¿verdad? Dios gracias. literalmente te acompañó porque no hay otra explicación. Siempre, honestamente. Entonces, el que no corre con esa suerte o con esa diosidencia y es de Senegal y llega a Italia, llega a Francia, llega a España, ¿cómo bajo ese escenario esa persona entiende que salir de Senegal, de su casa, y haber hecho de tripas corazones para reunir esos 1.500 euros y sobrevivir en ese bote, ¿cómo está asegurando realmente que va a llegar a esos países de Europa y que efectivamente va a poder vivir Bueno, mejor? ¿tú has sentido hambre, Yamel, alguna vez? ¿Tú no has sentido nunca hambre, no? ¿Verdad? Ok, mi amor. ¿Tú no tienes, nunca tuviste la necesidad de ver un hijo llorando por leche? Es decir, tienes que haber estado en una situación muy precaria, Yamel, para que esa misma desesperación te lleve a decir, prefiero meterme en una lancha. ¿Cuántos fueron que murieron? 14. 14. Sí, pero lo hay- que sabemos, porque Yo no te sabemos si aseguro había que más. muchos de esos 14 tienen una hermana, un hijo, un papá, una mamá. Es decir, para tú montarte en una barca, que imagínate, mira dónde llegaron, mi amor, porque obviamente no hay brújula, no hay un capitán, no hay una tecnología, no hay radares, no hay sensores. Es un coyuco, como comentaba Iván. Es una yola, como decimos Una nosotros. yola, No hay tecnología, no hay nada, no hay ninguna herramienta náutica que tú digas, vamos a llegar a la costa de España. No, y mira dónde Ni terminaron. siquiera el tiempo. Ahora, yendo de nuevo al drama, sí me llama la atención, como ignorante absoluto, el nivel de descomposición en tan poco tiempo, Alba. Eran 5 o 6 meses. Claro, no, pero no. El que salió el 22 o 23 de enero ya va para febrero, 8 marzo, meses. abril, mayo, junio, julio, agosto. Va para 8. El Claro, 23 no de está- agosto se cumplen los Claro. 8 meses. Sin embargo, uno de los forenses, no sé si lo vieron, antes de ellos saber qué tiempo tenía, dijo que por el tema, por la descomposición de los cuerpos, ¿verdad? Porque ya eran huesos, él estimaba que eran de 5 a 6 meses que ya tenían. Ahora, Por eso la yo igual descomposición. con Nelson. Yo ¿A ti te llamaba la atención también el nivel de sí, descomposición? yo pensé, señores, yo llegué a pensar que era cerca de un año. Yo porque también, la honestamente. verdad, o sea, no sé si el tema del Del sol, sol, y claro. el sereno y el agua el de agua- sal el agua de sal. influye en que estos cuerpos se vean de esta forma, pero eso es peliculesco, o sea, parece como que unos cuerpos, unas osamentas que tenían ahí años guardadas y que quedaban literalmente el esqueleto y la ropa. Lo otro, Yamel, también, si a ti te duele y te indigna, yo que estoy al lado tuyo ya vamos para un año, y veo como a ti te indigna el tema de la corrupción política en la República Dominicana, ¿no verdad? El tema de que no hayamos salido, perdón, de la pobreza por el mal uso de los recursos públicos. Lleva eso y tridimensiónalo en el caso de África, que ha pasado por dictaduras, ¿o no, Alba? Sí. Y dictaduras sangrientas. Acuérdate del tema de los Tutsi, por ejemplo, cuando... Una cosa que a mí me llamaba la atención, y lo comentaba con un amigo español, yo decía, ¿cómo una persona negra, este es negro y este es negro, este es Tutsi y el otro es Uxi, no sé qué tal? ¿Cómo yo sé que este es de una tribu y yo lo mato? Es decir, ellos hicieron cosas, Yamel, que también además, oye, muchas veces el hambre, luego tienes también que para tú no entrar en la guerrilla, en esos grupos, ¿no verdad?, violentos que hacen en África, tú también tienes que escapar del lugar donde vives e irte de ahí. Es decir, el caso de África es una realidad terrible, ¿no verdad? Tienen temas de salubridad, temas de corrupción, el gobierno no le importa absolutamente nada a su pueblo, es un grupo que maneja absolutamente todo, son ex colonias francesas, entonces también las personas que viven ahí tienen una mentalidad donde yo no merezco absolutamente nada, donde está bien que mi gobierno sea corrupto y que a mí no me dé absolutamente nada. Por eso esos pueblos, con todo el hambre que pasan y todo el drama, a mi gusto, yo los encuentro muy pasivos. Porque tú dirás, bueno, pero con todo lo que estamos descubriendo aquí mientras narramos la historia, wow, qué terrible la cantidad de gente pobre que hay en Senegal, qué terrible esto, qué terrible lo otro. Tú dirías, bueno, pero ¿y por qué diablos no hay más estallidos sociales? ¿Qué se está haciendo al respecto? Es la Claro, pregunta. también hay otra cosa, cuando tú pasas mucha hambre, Yamel, la delgadez, también yo creo que el mismo autoestima, qué pena que no esté aquí la doctora Eches, pero todo eso te lleva a la locura irracional. Y tú querías mencionar el tema de la delgadez. O sea, la palabra que más se utiliza cuando se habla, por ejemplo, de los países africanos es el tema de la malnutrición. Correcto. Y precisamente es un tema que está desde, señores, las fotos, que es verdad que son amarillistas. No, porque terrible, es cierto. terrible. Yo no El sé si tema estoy de los acuerdo en haber mostrado los rostros, Yamel, honestamente. No estoy de acuerdo No, con y eso. además de las fotos, ¿verdad? De las osamentas encontradas, me refiero, que es famoso a nivel mundial el tema de las fotos. Señora, hay fotógrafos que van a África para fotografiar a niños No. de 1, 2, 3, 4 años
que están en malnutrición extrema. Con moscas estos niños y todo eso. con moscas, con unas muy delgadas las extremidades, con unas barrigas infladas, que lo que habla es de los parásitos y demás. Entonces, puede sonar extremo, pero efectivamente cuando tú creces, naces, ¿verdad? Y te crías bajo estas condiciones como ser humano, tu desarrollo mental, cognitivo no es el mismo. No, mi amor. Tú creces con un techo mental que ya tú no, oye, por más que sea, ya tú no pasas de ahí porque no te pudiste desarrollar bajo otras condiciones. Yamel, tú lees muchísimo y tú sabes que, por ejemplo, ¿por qué Cookie es más alto que yo? Porque tuvo otra alimentación, por ejemplo, ¿no verdad? ¿Por qué alguien es más alto que Cookie? Porque tuvo una alimentación mejor que Cookie. Entonces, cuando tú miras el historial genético demográfico de América Latina, tú dices, oye Nelson, ¿por qué el peruano es tan bajito? ¿Por qué el chileno tiene una estatura media de 1,50 y 1,55? La papa, el hambre. ¿Por qué el español de la Segunda Guerra Mundial era tan bajito? El hambre, la papa, no había papa, se mataban por comida. Eso, estamos hablando de gente blanca que tuvo X desarrollo, y cuando hablamos de los incas, por ejemplo, ¿no verdad? O los aztecas que se alimentaban de raíces, etcétera, y llegaron hasta un tope en tamaño. ¿Por qué? Por la alimentación. Ahora vámonos al cerebro. Si yo como mal, Alba, ¿tengo el mismo cerebro que una persona que toda su vida ha estado bien papeado? No piensan igual que el rico de cuna. Cuando viene un pobre y le habla de un problema, no hay forma de que él conecte. El que estudia en el Carol Morgan, jamás un niño que estudió en los Tres Brazos, cuando conversan, el otro va a decir, por educación va a decir, bueno, pero que su mente comprenda lo que le dice el otro, es imposible. Sí, ¿me entiendes? Porque él se crió al lado del río Sama, con unos niveles de pobreza del diablo, es lo que vio que al pollo se le quitaban la pluma, que lo sacaban de una lata. El otro jamás ha ido a un supermercado, ni siquiera con el papá. Tiene chofer, tiene nana, ¿me entiendes? Ha visto limpieza desde que nació. El otro ha visto su cieza desde que nació. Y si eso tú lo llevas al tema de la pobreza en temas de Senegal, claro que a nosotros tres nos impactan ciertas cosas y cómo una persona toma la decisión de montarse en una barca y arriesgar su vida. Ahora, ve y llévalo a una persona con todos estos temas que estamos conversando, Alba, con tu opinión. Y que todos sabemos la pobreza que en África y que sigue siendo una de las mayores pobrezas en el mundo. Un drama humano. Ahí ponle en Senegal que los problemas políticos, que la falta de educación, que no tienen ni para comer, ni siquiera para tomar agua. Imagínate cuando se une todo eso. Obviamente lo que va a dar es salir de ahí. Y entonces tú ves a otras personas que sí tienen que comer. Obviamente lo primero que van a hacer, hasta el dinero posiblemente lo consiguen prestado. Sí, eso porque es así. Posiblemente no tienen ni siquiera con qué comer. ¿De dónde van a sacar el dinero? Ese dinero alguien se lo presta y le dice, como ha pasado aquí también, cuando yo llegue yo te lo pago. Posiblemente. Y hay veces, mira como tú mencionabas, Yamel, que hay más de 4.800 personas que ya han fallecido. Sí. Y las personas que ni siquiera saben dónde están porque están desaparecidos y posibles ya muertos, lamentablemente. Oye, Alba, ¿sabes que yo escuchando te estoy pensando? Porque con Yamel también discutíamos qué diablo hace la cocaína metida en esa lancha. Y ahora, pensando así estúpidamente, quizá la gente en casa me diga, no, Nelson tiene o no tiene razón, pero ahí va la idea. ¿Puede ser que esos 12 paquetes de cocaína hayan financiado el viaje? Porque también puede ser, chicos, aprovechando que ustedes van para Europa, en vez de pagarme 1.500, exacto. O más bien, realmente el viaje cuesta 3.000, 3.000 euros, pero como yo voy a poner estos 12 paquetes aquí, te lo dejamos en 1.500 euros. Exactamente. Y ustedes me cuidan la mercancía porque además te acuerdas que tú decías, ¿por qué tanta gente si es tráfico de cocaína? Claro. Pero ahora si es un tema de tráfico de personas y la coca financia parte del viaje. Y eso lo hablamos, Nelson, aquí con la doctora y decíamos, bueno, puede ser, cuando estábamos teorizando de verdad, el paradero, la razón de ser de este bote que se encontró aquí, y dijimos, bueno, puede ser que sea un viaje ilegal y que simplemente aprovecharon el viaje. Y fíjense, como lo que se está diciendo es que se deben crear rutas migratorias regulares, ¿verdad? Que le permitan a estas personas, a estos africanos, viajar, emigrar seguramente, sin ser víctimas precisamente de los contrabandistas, de los narcotraficantes, porque
una persona que está en esa situación no se puede dar el lujo de decir, no, espérate, yo no me voy a montar si tú le vas a poner 12 paquetes de... Claro que no, ¿y o sea, cómo? ¿Y con qué fuerza? eso es imposible. Y a propósito de lo que Nelson comentaba, y la verdad que, o sea, no me había puesto en ese escenario yo creo que cuando hablamos de África, ¿verdad? Cuando hablamos de una ruta de migración que viene desde un país como África, el panorama es completamente diferente. La verdad es que es cierto, yo creo que esto es un tema que podríamos hablar hasta con Juana, producción, para que lo anote por ahí, el tema hasta de la herencia emocional, porque lo que bien Nelson dice es un tema de que generación tras generación en esos países como Senegal, tú tienes familias, padres, abuelos, hijos, nietos, etcétera, que se sienten que no son suficientes, que nunca van a tener más de ahí, que son abusados, que son víctimas, que viven bajo la línea de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estas personas viajan a esos países europeos y entienden también en su mente, Nelson, que no pueden llegar a ser más que una persona que trabaja en un camión de basura de madrugada, porque entienden que ya de por sí para ellos eso es haber logrado mucho. Pienso, y a modo de conclusión a lo que yo me preguntaba hace un rato, no podemos comparar, entonces, a ver si están de acuerdo conmigo, no podemos comparar un viaje ilegal que sale desde un país africano hacia Europa, como por ejemplo los viajes ilegales que se hacen aquí, igual en bote, o para Puerto Rico o para los Estados Unidos. Y yo hice esa comparación, Nelson, porque yo sí sé de casos. Yo sé de casos de personas, de dominicanos que vivían aquí, es cierto, en la pobreza, pero no en una pobreza extrema como la que hablábamos, unas personas que tienen su plato de comida todos los días, que tienen acceso a una educación pública y que tienen acceso incluso a tener un oficio. Por ejemplo, una mujer que tiene acceso a trabajar en un salón de belleza en el barrio donde vive, pero no solamente eso, tiene acceso a que si se maneja de cierta forma, ella misma puede poner su saloncito, o ella misma puede poner un puesto de fritura, o ella misma puede poner un frutero. Señores, un frutero le va bien, un frutero se puede ganar, de verdad, se puede ganar hasta 30,000 pesos en un mes. Entonces, y de cuidado. verdad, y cuidado. Entonces, ahí es que yo digo, caramba, pero una persona que tiene esas condiciones, que puede quedarse en su país, puede tener a sus hijos en una escuela pública, independientemente de la calidad de la educación, que puede poner un saloncito, que puede trabajar como salonera en un salón, que puede poner una fritura, que puede poner un frutero. No me hace sentido que esa misma persona sea la que busque 5, 6, 7, 8, 9 mil dólares para irse a Estados Unidos a ver lo que hace. Ahora, está bien, Yamel. Escúchame una cosita. Ahora imagínate tú has ido a Samaná, por ejemplo, que yo lo encuentro que es el paraíso. Ajá. ¿No, verdad? Perfecto. Cuando yo voy a Samaná y me tomo, qué sé yo, un piña colada a la orilla, digo, wow, pero qué afortunado soy, Dios, vivo en el paraíso, etcétera. Para el pobre que ve todos los días una desgracia y una precariedad y un tema, por eso es que se va a Nueva York a coger frío a las 5 de la mañana. ¿O tú crees que un dominicano que está en Boca Chica tomándose, no sé, un traguito rico, dice, bueno, mañana me voy a ir a Nueva York, voy a emigrar para allá a pasar frío y a coger lucha para yo tener... No, mi amor, es lo que te motiva a ti a hacer un acto de locura, que estoy de acuerdo contigo, en salir de mi paraíso e irme a coger lucha, se llama necesidad. Tenemos una llamada que nos hable desde dónde. Sí, buenos días. Felicidades por su programa y bonito fin de semana para los tres. Gracias. Gracias. Igual. Le habla Ramón. Hola, Ramón. ¿Cómo está? Esas preciosidades del ama. Mira, Nelson, yo pienso que Nelson dio en el clavo cuando se refirió a la cuestión de la droga. Ningún infeliz que no tenga fuerza, tú sabes que la droga cuesta dinero y mucho. Ningún infeliz va a decir, déjame buscar 5 paquetes de cocaína así por así, porque un desgranador de la conseguir, díganme. Entonces Nelson dijo que es muy posible que el cambio del viaje por la llevada de la droga, y de aquel lado seguramente, que él no lo mencionó, hay un general esperándolo para los paquetes de la droga. Para recibir esos paquetes. Sí, ese es un punto importantísimo. Y el otro punto que le voy a poner, que yo creo que ustedes no lo han mencionado, es refiriéndome aquí aquí en Santo Domingo. El muchacho, el pescador, que no lo ha mencionado eso, Nelson,
El pescador que primeramente vio la yola, oye, si es un tigre, que aquí hay muchísimos tigres, agarra esos paquetes, un bulto y lo mete. Lo guarda en un lugar que ya tú sabes. Y de ahí para adelante que sigan las averiguaciones. Encontré esto, pero no voy a decir que encontré aquello. ¿Entiendes? Eso no se había mencionado. Buen fin de semana. Gracias, Muchísimas Ramón. gracias. Bueno, sí mencionamos el tema del pescador, tanto antes de ayer como hoy. Hablamos con la doctora Iches que a este señor probablemente no. Ojalá, Hay que intervenirlo. porque hay que intervenirlo psicológicamente después de esto que le encuentra. Estoy de acuerdo con Ramón, si fuera un tigre, como decimos aquí, o un tigre, muchacho. pues la historia fuese otra. 12 kilos de cocaína, no sé cuánto 12 es. paquetes, no sabemos 12 cuántos paquetes. kilos hay ahí. Pero Por ahora las fotos parecen kilos. Ahora viendo las actualizaciones aquí en un periódico, dice que la DNCD confirmó los 12 paquetes y Sí. solo 3 son cocaína y lo demás es Arena. madera. Ay, Dios mío. Pues está igual que el Entonces, chiste. hay que ver, ¿verdad? Y Porque cuando entonces llegue ahora donde el todo juez, cabe. va a decir que había solamente 1 kilo de cocaína y que el resto era arena del mar. No importa porque al final, ¿a quién se va a juzgar, Nelson? Por ¿A eso? quién? Nadie se va a juzgar. A la Josamenta le vamos a poner prisión preventiva. Bueno, imagínate tú. Ahí no hay nada que hacer. ¿Tenemos alguna otra llamada? Aquí está producción No, pero es que riéndose. porque eso era cocaína, ahora que dicen que era madera. Sí, de No, los ni- 12, porque también Ya. no se había comprobado el que era cocaína. Ahí sí llegó un tiguerazo, Sí, entonces. habían 12 Sí, pero- paquetes. Vamos a reportar que solamente eran Ahí el tigre 12 no fue el paquetes. pescador, sino alguien de la DNCD, es decir, ¿será? eran traficantes de madera en un país. Es decir, bueno, No, ok. y madera empacada al Y vacío. madera empacada. Porque ustedes vieron la foto, pongan la foto, por favor. Nos falta un poquito de colegio. Mira la foto acá. ¿Quién nos habla y desde dónde? Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Mi nombre es John desde Newark, New Jersey. Buen Hola, día. Buenos días. ¿Cuál es tu Sí, opinión? mira, yo quiero opinar sobre la jovencita que estaba diciendo de cómo un dominicano sale desde su país a coger lucha y trabajo, tú sabes. Ilústrame, John. Primeramente, más no es tanto por necesidad, sino la inseguridad y más el macuteo, que si tú no tienes un cargo político o otras cosas, tú no tienes una buena vida allá. Por eso muchos inmigramos fuera del país, lamentablemente, y así en Latinoamérica entero y otros países como África y demás tienen que inmigrar obligatoriamente, y es por eso, es por la inseguridad y los gobiernos. Eso Yo- Y la Juan- Venezuela, por la situación que está pasando. John, cuando tú saliste- a veces, Cuando tú Ajá. saliste y llegaste a Estados Unidos, ¿cumplió las expectativas que tú tenías? Lo que tú creías que tú ibas a encontrar y cómo iba a ser tu vida cuando tú llegaras a los Estados Unidos, ¿fue así? Se fue John. Se cayó la llamada. Y también yo quería preguntarle de qué forma él se fue, porque también el tú irte con una visa y quedarte no es lo mismo que No es tú lo mismo. coger, buscar un dinero para irte en Yola O hacer para la vuelta por México. y o hacer la vuelta por México, tú hacer una parada en Puerto Rico y después de Puerto Rico Parece- entonces pasar toda la Exacto. todo el mal posible, no es lo mismo que tú coger un avión y quedarte. Claro. Así Tenemos parece- una llamadita, sí, por favor. ¿con quién tenemos el placer? Sí, buenos días. Habla Heriberto Espinar del Bronx. Adelante, Hola. Heriberto. Hola. Dios mío, Sí, están buena. llamando la Sí. gente de Sí, Nueva sí. York y se Por caen. favor, sus comentarios. Buenos días, les escuchamos. ¿Se fue? Es que acuérdate que el océano es Señores, ancho. llamen desde los Estados Unidos, tenemos mucha gente en la diáspora. Si usted quiere, nos cuenta cómo se fue, cuándo se fue, qué tiempo tiene allá. John, llame de nuevo, que le hice una pregunta y se cayó la llamada. Producción nos avisa cuando ya tengamos la llamadita disponible. Fíjate, Yamel, pero escuchando al señor que decía, yo me fui por temas de inseguridad, bueno, bien por él, me imagino que cada persona además tiene un tema distinto por el cual se fue de la República Dominicana, pero sí estoy de acuerdo a full contigo en lo siguiente. Yo sé que los años 70 y 80 eran completamente distintos, incluso los 90, 2000, pero tenemos una llamada, nos dice producción. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día.
Buenos días, señor Nelson, Yamel Alba. Hola, Alba. ¿Cómo estás, amor? Bien, gracias, señor. ¿Sabe? Una cosa de qué ocurre con los viajes para acá, que a veces yo veo en las noticias, por ejemplo, hubo dos jóvenes venezolanas que fueron, que le quitaron la vida en México. Y ellas pagaron, yo creo, como $15,000. Wow. Y uno dice, pero si pudieron conseguir ese dinero, ¿por qué no se quedaron en su país? Pero tú sabes algo, cuando las personas vienen para los Estados Unidos, por ejemplo, el que vive quizás en un cuartito de mala muerte, pasando trabajo que eso no tiene madre, pero cuando va a República Dominicana, inclusive va con dinero prestado, compra mucha ropa y va a echar vaina allá, ¿entiendes? A pintar una realidad que no existe. Entonces, porque yo recuerdo cuando yo no estaba aquí, cómo iban las personas allá y con muchas prendas. Cuando yo fui, me dice una señora, porque nunca me ha gustado usar prendas ni nada, me dice, ¿qué gringa eres tú? ¿Qué dominican yo eres tú? Porque yo no tenía prendas. Entonces, el que va de aquí le vende un sueño al que está allá. Ya la situación aquí es muy, pero muy distinta. Antes era el sueño americano, ahora la pesadilla americana. Por eso mismo, a propósito de lo que Alba comenta, yo le hacía la pregunta a John, porque eso es algo que yo creo que hay que desmitificar, ¿verdad? Que revelar esa realidad. Mucha gente se va de estos países creyendo en un sueño americano, ya sea en Estados Unidos, en un país de Europa, en Puerto Rico, donde completamente de acuerdo. Y cuando llega, su realidad es completamente distinta. Incluso muchas personas, como bien menciona Alba, y eso antes se usaba todavía más, la gente iba a Estados Unidos de manera ilegal, llegaba allá, trabajaba en una bodega, trabajaba en un camión de basura, lo que sea, conseguía 3 pesos, esos 3 pesos los traía a República Dominicana y llegaba aquí y se vendía ante sus familiares y sus amigos que se estaba dando la gran vida allá. Y entonces eso le provocaba a esos familiares y amigos, caramba, pero Juan se fue, Juan está bien, míralo cómo viene aquí de viaje y cuando llega con todas esas cosas, yo me quiero ir también a vivir esa vida que Juan está viviendo. Y es una falacia, pero es lo mismo. Un segundo, tenemos una llamada en línea. ¿Quién nos habla de dónde? Sí, Nelson, te habla Ramón de nuevo. Le voy a hacer la historia rápida mía, porque yo me fui legal también. Por favor, cuéntanos, por favor. Ramón. Mira, ustedes se van a reír, perdón, con esto que yo lo voy a decir. Yo me fui con un pasaporte visado de un ingeniero agrónomo conectado con el gobierno. Él era su secretario de Agricultura. Ok. Entonces era el esposo de mi hermana y yo trabajé en Falcon Bridge, tuve problemas por falda, dicho sea de paso. Y yo en la noche era que yo pensaba, acuérdate que hay personas que no tienen capacidad para pensar, por eso coge una yola, yo no. Yo me acostaba de madrugada y me podía pensar de qué manera yo me iba a ir. Tuve 2 o 3 novias que me fracasó la vaina, pero al final pasé. Y ríete tú después que yo estaba allá, para buscar la residencia. Claro, trabajé porque era en otra época. Y yo mandaba mi dinero para acá, a mi mamá y a mi papá. Yo tenía 3 novias, una morena americana, atrás de la residencia, una francesa que hablaba español y una boricua. Entonces hice un celazo. La boricua me quedé con ella por el idioma. Pero a mí no me gustaba la mujer. Y yo me casé y la mamá, yo le dije que me iba a quedar donde yo estaba. Y Almeda, mamá me obligó para que me fuera con ella. Tuve que ir. Y yo no tenía relaciones sexuales con la mujer. Pero Ramón, espérate, Ramón, disculpa, pero para que vayamos a la historia, todo esto tú lo haces con el nombre de otra persona, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes esto de 4 o 5 mujeres, estás con la mamá, es decir, yo sé que esa historia es interesante, pero queremos saber por qué te vas finalmente allá y como dice Yamel, tu paraíso lo encontraste, aparte de todo este tema de las 9 mujeres. Bueno, en realidad, tú sabes que cuando tú tienes un estatus, yo era
semiprofesional, estudié en la Pucamaima técnico en contabilidad. Ok. Pero es como tú dices, Nelson, las cosas aquí no son fáciles. Entonces, en esa época era más fácil y había más oportunidades de trabajo. ¿Tú me entiendes? Yo duré allá como unos cuantos, desde el 83 hasta el 2006, por ahí. Y nada, yo, tú sabes, por lo menos me quedó la pensión, que ahora yo estoy aquí disfrutando de mi pensión, que no te va a este país, tú pagas impuestos y aquí cuando tú estás viejo no te dan nada. Ramón, una pregunta importante. ¿Tú sigues viviendo con las 4 mujeres o ya tú estás solo? No, porque ya esa historia pasó, ya me hizo, ya. también hizo la residencia. No, porque imagínate, con 4 mujeres nadie va a... Bueno, de la mano de lo que dice Ramón, Alba decía algo importante, que no es lo mismo, ¿verdad? Eso quería Ramón apuntar. primero habla de que era semiprofesional porque tenía ya un técnico, se va de aquí con un técnico, tenía experiencia laboral porque trabajaba en la Falcon Bridge y además se va con un pasaporte. Bueno, no sabemos al final si era de él o no era de él. Ramón tiene que hacer una película. Aparte de eso, anteriormente la gente iba a trabajar. Ahora, tú sabes que los jóvenes quieren las cosas rápidas, quieren hacer, mira, el otro día estábamos hablando que habían dominicanos que estaban envueltos en atracos allá en Estados Unidos, o sea, se van a hacer lo mismo que hacen aquí. Y no podemos hacer la diferencia entre un país tan pobre como es Senegal en África y nosotros como dominicanos que sí son tipos de inmigración completamente diferente, porque como decías Yamel, tú con ese dinero puedes poner un saloncito, un colmadito, pero la gente no piensa eso, la gente piensa en el sueño americano y tirarse una foto y decir estoy en Estados Unidos. Sí, que yo creo que ya a esta altura de juego eso tenemos que quitarlo, eso hay que quitarlo y hay que regar ese mensaje de que ya ese sueño americano, esa utopía que la gente antes creía, ya no existe. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más, así que no se mueva.